La puerta se abrió esa noche de tormenta en Barcelona, y con ella entró Laura, empapada, trayendo el olor a lluvia del Eixample y algo más que no supe nombrar entonces. Mi padre la abrazó como a una hermana perdida, diciendo que su divorcio la había dejado sin techo temporal. Yo, desde lo alto de la escalera, la vi quitarse el abrigo y sentí un nudo en el estómago que me asustó. «Natalia, baja a saludar», gritó papá. Obedecí y cuando sus ojos verdes se clavaron en los míos, sonreí torpemente como una niña de 22 años que aún vivía bajo el ala protectora de un viudo. Laura era la amiga de mi padre desde la universidad, la que aparecía en fotos antiguas riendo en la playa de la Barceloneta, la que enviaba postales de Madrid cuando se mudó por trabajo. Ahora volvía, derrotada por un matrimonio que se deshizo como las olas contra las rocas de la Costa Brava. Papá insistió en que se quedara en la habitación de invitados, la que daba al patio interior lleno de geranios. «Quédate el tiempo que necesites», dijo él, y yo asentí, aunque algo en mi interior se rebelaba sin razón. Los primeros días fueron extraños. Desayunábamos los tres en la cocina estrecha de nuestro piso en Gracia, con el sol filtrándose por las persianas. Laura hablaba de su exmarido con amargura contenida, de cómo había descubierto sus infidelidades, de cómo se sentía traicionada. Mi padre la escuchaba con esa paciencia suya, la misma que había tenido conmigo tras la muerte de mamá. Yo intervenía poco observándola, su forma de mover las manos al hablar, elegantes, con uñas cortas pintadas de rojo discreto, su risa ronca que llenaba el silencio de la casa. Una tarde papá salió a una reunión de trabajo y nos dejó solas. Lluvia fina golpeaba los balcones. Laura estaba en el salón, hojeando un libro de poesía de Lorca que había encontrado en la estantería. Me senté frente a ella fingiendo leer. «Tu padre dice que estudias Bellas Artes», comentó alzando la vista. Asentí. «Me gustaría ver tus dibujos algún día». Su voz era suave como el terciopelo. Sentí calor en las mejillas y murmuré que no eran gran cosa. Esa noche no pude dormir. Me levanté a beber agua y la vi en la cocina, en camisón, iluminada por la luz de la nevera. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó. Negué con la cabeza. Hablamos en susurros de todo y nada, de Barcelona, de cómo había cambiado desde que ella se fue, de los bares en el Raval que ya no existían. Sus ojos brillaban en la penumbra, y por primera vez sentí que alguien me veía de verdad, no como la hija de su amigo sino como Natalia. Los días se convirtieron en semanas. Papá viajaba más por trabajo, dejando la casa a nuestro cargo. Laura cocinaba paellas los domingos y yo la ayudaba, rozando sus manos al pasar los ingredientes. Paseábamos por el parque de la Ciutadella, sentadas en el lago viendo los remeros. Me contaba de su juventud, de amores fallidos, de cómo siempre se había sentido diferente, atrapada en expectativas que no eran suyas. Yo escuchaba, fascinada, compartiendo mis propias dudas, mi novio de la universidad que me dejó porque no conectábamos, mis noches solitarias preguntándome qué me pasaba. Una tarde en el mercado de la Boqueria, entre puestos de jamón y frutas brillantes, su mano rozó la mía al alcanzar unas naranjas. No la retiró. Sentí un corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Miré sus labios llenos y aparté la vista confundida. Esa noche en mi habitación, me toqué pensando en ella, avergonzada y excitada a partes iguales. ¿Qué estaba pasando? Laura era la amiga de mi padre, mayor, mujer. Pero el deseo crecía como la hiedra en las fachadas modernistas de la ciudad. El conflicto empezó a gestarse. Papá notaba la cercanía, bromeaba diciendo que Laura era como una segunda madre para mí. Eso me dolía, porque lo que sentía no era filial. Laura, por su parte, parecía luchar internamente, me miraba con intensidad, luego se apartaba, cambiando de tema. Una noche, tras una cena con vino de Rioja, papá se durmió en el sofá viendo televisión. Laura y yo recogimos la mesa en silencio. En la cocina susurró Natalia, «Hay algo que debo decirte». Mi corazón latió desbocado. Pero el teléfono sonó, era su ex pidiendo reconciliación. Ella contestó voz temblorosa y colgó prometiendo pensarlo. Me fui a mi habitación, lágrimas de rabia contenida. ¿Cómo podía considerar volver con él? Al día siguiente la confronté en el balcón, con vistas a las azoteas de Barcelona. ¿Por qué dudas?, pregunté. Me miró largamente. Porque tengo miedo, Natalia.
Miedo de lo que siento por ti. El mundo se detuvo. Sus palabras colgaban en el aire húmedo. Extendí la mano, tocando su brazo. Yo también tengo miedo, confesé. Nos besamos entonces, bajo la lluvia fina que empezaba a caer de nuevo. Sus labios eran suaves, cálidos, y el beso fue tierno al principio, luego desesperado. Sentí que por fin encajaba en mi piel. Pero cuando nos separamos, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tu padre nunca lo entendería. Esto nos destruiría a todos. Me abrazó fuerte y yo lloré contra su hombro, sabiendo que tenía razón, pero incapaz de soltarla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Barcelona parecía conspirar con nosotras, paseos por el barrio Gothic donde nos rozábamos disimuladamente, miradas robadas en la mesa familiar, noches en que Laura se colaba en mi habitación cuando papá dormía. Sus caricias eran gentiles, exploradoras, como si temiera romperme. Me susurraba que nunca había sentido algo tan puro, tan intenso. Yo, inexperta en amores como este, me entregaba por completo, descubriendo en su cuerpo un mapa de deseos que siempre había intuido pero nunca explorado. Pero la culpa nos acechaba. Papá, ajeno al principio, empezó a notar cambios. Estás radiante últimamente, hija, decía, y yo sonreía forzada. Laura evitaba sus abrazos amistosos, alegando cansancio. Una tarde regresó temprano y nos encontró en el salón, demasiado cerca en el sofá. No pasó nada, pero su mirada suspicaz me heló la sangre. ¿Todo bien?, preguntó. Asentimos, pero el aire se cargó de tensión. Laura decidió que debía irse. No puedo seguir mintiendo a tu padre, me dijo una noche, lágrimas rodando por sus mejillas. Es mi amigo desde hace 20 años. Esto es una traición. Intenté convencerla, podemos ser discretas, esperar. Pero ella negaba, hablando de su divorcio reciente, de cómo necesitaba sanar sola. El conflicto interno la devoraba, amaba a mi padre como hermano, y a mí. De una forma que la aterrorizaba por su intensidad. Yo sufría en silencio, dibujando retratos suyos a escondidas, capturando esa melena corta que enmarcaba su rostro maduro, esos ojos que me miraban con una mezcla de pasión y remordimiento. Barcelona, con su vitalidad, se volvía opresiva, cada esquina recordaba un momento compartido. Fui al Parkwell sola, sentada en los bancos mosaico donde una vez nos besamos ocultas tras columnas curvas. Allí, el panorama de la ciudad me parecía cruelmente indiferente. El malentendido surgió de forma inesperada. Encontré mensajes en el móvil de Laura, su exmarido insistía, prometiendo cambio. Ella respondía ambigua, no cortante. Confrontación en la cocina, voz baja para no despertar a papá. ¿Aún lo amas?, pregunté herida. Negó, pero admitió que consideraba volver por estabilidad, por miedo a la soledad. Contigo es un sueño, Natalia, pero, ¿y el qué dirán? Tu padre me odiaría. Sus palabras me destrozaron. Sentí traición profunda, aunque racional entendía su pánico. Esa noche huí al paseo marítimo de la Barceloneta. El mar Mediterráneo rugía, reflejando luces de la ciudad. Lloré pensando en lo prohibido de nuestro amor, en cómo sociedad catalana, progresista en apariencia, aún juzgaba relaciones como la nuestra, especialmente con diferencia de edad y lazos familiares. Regresé tarde encontrando a Laura esperándome, ojos hinchados. No puedo irme sin ti, susurró y nos fundimos en un abrazo desesperado. Pero papá lo descubrió. Una mañana vio una nota que dejé caer, palabras de amor para Laura. La confrontó, voz temblorosa de incredulidad. ¿Es verdad, con mi hija? Laura confesó parcialmente, protegiéndome. Él, herido en su lealtad, explotó. ¿Eres como familia, como pudiste? Me llamó, lágrimas en ojos. Natalia, ¿tú también? Asentí, y su rostro se contorsionó en dolor. Esto me mata. Laura, vete hoy mismo. El caos emocional fue devastador. Papá no gritó más, se encerró en silencio doloroso. Laura empacó, yo suplicando que se quedara. Lo nuestro es real, le dije. Me besó por última vez, salado por lágrimas. Tal vez en otra vida, Natalia. Se fue, dejando vacío que me ahogaba. Sola con papá, intentamos hablar. Él confesó su propia confusión, había visto en Laura una hermana,
pero ahora todo teñido de traición. Yo, rota, velé mis sentimientos profundos, como siempre me sentí diferente, atraída por mujeres, pero aterrorizada de admitirlo. Papá escuchó al principio rígido, luego abrazándome. Eres mi hija, te amo pase lo que pase. Pero el daño estaba hecho. Los meses siguientes fueron un infierno de silencio y arrepentimiento. Barcelona, que antes vibraba con promesas, ahora parecía gris, incluso bajo el sol implacable del verano. Evitaba lugares compartidos con Laura, el laberinto de calles del Born, donde compramos libros antiguos, la fuente de Montjuic, donde reímos viendo fuegos artificiales. Mi arte sufría, pinceladas furiosas, colores oscuros reflejando tormenta interior. Papá y yo reconstruíamos lentamente. Hablábamos más de mamá, de su viudez, de mis miedos. Él admitió prejuicios propios, influenciados por generación conservadora catalana. No entiendo del todo, pero quiero intentarlo, dijo una noche compartiendo vino en el balcón. Su esfuerzo me conmovió, pero el vacío de Laura persistía. Recibí carta suya, desde Madrid. Decía que había vuelto con ex buscando normalidad, pero que pensaba en mí cada día. Fuiste mi despertar, Natalia, pero no estaba preparada para el precio. Lágrimas al leerla. Sentí rabia, ¿mo elegir cobardía sobre amor verdadero? Quemé la carta, pero palabras quedaron grabadas. El malentendido profundizó cuando papá, intentando ayudar, contactó a Laura. Para cerrar el capítulo, explicó. Pero ella interpretó como presión, y en llamada que escuché a escondidas, le dijo que yo era una niña confundida, que lo nuestro había sido error. Herida mortal. Confronté a papá, acusándolo de interferir. Discutimos ferozmente por primera vez en años. Solo quiero protegerte, gritó. Me encerré sintiendo traición doble. Decisión difícil, mudarme temporalmente con tía en Valencia para respirar. Papá suplicó que no, pero necesitaba distancia. En tren, viendo pasar paisajes catalanes, lloré por amor perdido, por familia fracturada. En Valencia exploré identidad, salí a bares LGTB, conocí mujeres que compartieron historias similares. Una Ana me escuchó ofreciendo consuelo amistoso. Pero nadie llenaba hueco de Laura. Regresé tras 3 meses encontrando papá cambiado, había leído sobre orientación sexual, contactado asociaciones en Barcelona como el Casal Lambda. Perdóname por no entender antes, dijo abrazándome. Nuestro lazo se fortaleció forjado en fuego del conflicto. Pero el alto venía. Una tarde caminando por la Rambla, la vi, Laura, sola, sentada en terraza. Corazón latió desbocado. Se levantó al verme, ojos sorprendidos. Natalia. Hablamos, voz temblorosa. Contó que dejó ex de nuevo, que no podía vivir mentira. Te mentí a tu padre para protegerte, diciendo que eras confusión. Pero eras mi verdad. Lágrimas suyas, mías. Confesó secreto guardado, siempre sintió atracción por mujeres, pero matrimonio fue intento de encajar en sociedad. Yo fui catalizador, pero miedo a perder amistad con papá la paralizó. Perdí a ambos por cobarde. Abrazadas en plena Rambla, indiferentes a miradas, sentí alivio mezclado con dolor. Intentamos reconectar, pero heridas profundas. Papá, al enterarse, reaccionó con ira inicial, ¿vuelves a remover esto? Pero en cena tensa, Laura se disculpó sinceramente. Te traicioné como amigo, pero amaba a tu hija. Papá escuchó, rostro endurecido, luego suavizándose. El amor no entiende reglas, pero duele. No perdonó inmediatamente, pero permitió diálogo. El alto drama explotó en una noche de tormenta, similar a la que trajo a Laura inicialmente. Discutíamos los tres en el salón, papá expresando rabia acumulada, Laura defendiendo nuestro amor, yo en medio, dividida entre lealtad filial y pasión. Elegiste herirme a mí, tu amigo de toda la vida, acusó papá. Laura lloró, elegí miedo, y perdí lo mejor que tuve. Yo, voz quebrada, papá, si nos amas, acepta que esto es real. De repente papá colapsó emocionalmente, confesó secreto propio. Años atrás, tras muerte de mamá, tuvo sentimientos confusos hacia un compañero de trabajo hombre. Los reprimió casándose con convenciones. Entiendo el miedo, Laura. Lo viví. Silencio atónito.
Su revelación fue puente inesperado, vulnerabilidad compartida. Abrazos, lágrimas colectivas. No quiero perderos a ninguna, murmuró. Pero no todo sanó mágicamente. Laura y yo intentamos relación abierta, honesta. Paseos por Sagrada Familia inacabada, símbolo de nuestras vidas imperfectas. Momentos tiernos, cenas caseras, noches hablando hasta amanecer. Pero sombras persistían, celos de papá por cercanía, inseguridades mías por su pasado heterosexual, dudas de Laura sobre futuro. Conflicto gay gordo surgió cuando ex de Laura reapareció, amenazando contarlo todo si no volvía. Chantaje emocional, diré a todos que sedujiste a una niña. Pánico. Decisión difícil, confrontarlo juntas. En encuentro tenso en Café del Example, Laura firme, mi vida es mía ahora. Él retrocedió pero daño psicológico quedó. Yo luchaba con identidad, universidad murmuraba, amigos preguntaban por madrastra. PHNN interior, pero también empatía por Laura, que perdió círculo social madrileño al elegir autenticidad. Papá, héroe silencioso, nos apoyó en terapia familiar, explorando sus propios demonios. Alto inesperado, Laura descubrió embarazo de relación pasada con ex. Shock. No sé si quiero ser madre así, confesó. Decisión agonizante, abortar o seguir. Yo a su lado apoyando elección. Optó por interrumpir, proceso doloroso en clínica barcelonesa. La sostuve viendo su vulnerabilidad profunda. Nuestro amor se fortaleció en adversidad, pero también cuestioné, ¿podía manejar esto? Papá ofreció apoyo incondicional, cocinando sopas, acompañando citas. Su evolución de rechazo a aceptación, fue humanista corazón de todo. El clímax llegó en una crisis que casi nos destruye. Laura, abrumada por culpa y hormonas post-procedimiento, decidió alejarse. No merezco esta familia que reconstruí y volví a romper, dijo, empacando de nuevo. Súplica mía de papá. Quédate, enfrentémoslo juntos. Pero huyó a un piso pequeño en Sants, cortando contacto. Desesperación me consumió. Busqué en calles de Barcelona, preguntando en cafés que frecuentaba. Papá, preocupado por mi estado, confesó, la amo como amiga aún, pero veo cuánto te necesita. Juntos la encontramos demacrada en parque cerca de su nuevo hogar. Confrontación final, emotiva bajo lluvia torrencial. Nos traicionaste huyendo, dije, voz rota. Laura lloró, pensé que os liberaba del caos que soy. Papá intervino, el caos es vida. Te queremos tal como eres. Abrazo colectivo, empapados, simbolizando purificación. Reconstrucción lenta, humanista. Laura volvió no como amante inmediata, sino como parte de familia. Terapia grupal nos ayudó, explorar traumas, aceptaciones. Yo maduré entendiendo que amor verdadero implica perdón, paciencia. Años después, miramos atrás con gratitud. Laura y yo reavivamos romance maduro sin prisas. Papá encontró paz, saliendo incluso con alguien que entendía su viaje. Barcelona, testigo de todo, nos regaló atardeceres en Tibidabo, donde subimos en funicular, riendo de tormentas pasadas. Nuestro amor prohibido al principio se convirtió en fuerza. Enseñó que conflictos, traiciones, malentendidos forjan lazos profundos si elegimos empatía. Hoy caminamos de la mano por Gaudís legados, sabiendo que el corazón, como la Sagrada Familia, se completa con tiempo, dolor y amor inquebrantable. Fin de una historia que empezó con una puerta abierta en tormenta, y terminó con corazones abiertos para siempre.